Perú registró 1.000 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. El presidente Martín Vizcarra dijo que con los nuevos positivos en el país suman 4.342 casos. Ante el repunte, el mandatario indicó que el estado de emergencia se extenderá hasta el próximo 26 de abril para frenar la propagación del COVID-19. Y el Ministerio de Salud de Ecuador reportó este miércoles que los casos de coronavirus aumentaron a 4.450 y las muertes por este virus suman 242. Mientras, en Guayaquil continúa el retiro de cadáveres de quienes han fallecido en casas y hospitales por el coronavirus y por otras causas. En medio de un sistema sanitario y funerario desbordado, también se producen serias dificultades como las que está atravesando una mujer que dice no encontrar el cuerpo de su tío para enterrarlo. Ana María Cañizares nos acompaña ahora con la información desde Ecuador, pero quiero aprovechar para advertirles a todos ustedes que algunas de las imágenes que veremos en este reportaje pueden resultar perturbadoras. Adelante. El tío de María Fernanda Peso sufrió un infarto fulminante el 30 de marzo, mientras caminaba en el centro de Guayaquil. Ella le cuenta a CNN que el personal de criminalística retiró el cadáver del lugar ese mismo día, pero 9 días después no ha podido recuperar el cuerpo de su tío para enterrarlo. No solo soy yo, atrás mío hay más personas. Atrás mío hay una madre, un padre, un hijo que no le pueden dar cristiana sepultura. El coronavirus ha desbordado la capacidad sanitaria y logística de Guayaquil. El tío de María Fernanda murió por otra causa, pero la crisis la ha hecho peregrinar por hospitales, morgues y contenedores. Una dolorosa travesía por encontrar el cuerpo. Y la gente, me incluyo, hemos tenido que alzar piernas, moverlo. Se ven las piernas, los brazos de las personas, el olor. No es justo, ni para mí, ni para mi abuelita, ni para nadie. En esta búsqueda junto a su esposo, María Fernanda lleva el féretro en el vehículo por si logra encontrar a su tío. Ando por todas las calles, por todos los hospitales con el féretro. Yo lo único que quiero es que me digan, ¿dónde está? Yo lo retiro. Si les da asco cogerlo, yo lo cojo. Si le da asco envolverlo, yo lo envuelvo. CNN contactó a Jorge Water, quien lidera la fuerza de tarea para el levantamiento de cuerpos en Guayaquil. Nos dijo que María Fernanda y quienes estén en una situación similar deben esperar a que el nombre de su familiar aparezca en una página web, donde se informará el lugar exacto y número de espacio del camposanto en el cual será enterrado. Si eso ocurre, no utilizarán el féretro con el que pasea esta mujer, sino el que escoja el Estado. Es una de las tragedias que se viven estos días en Guayaquil. Otra es la situación en el Hospital Teodoro Maldonado del Seguro Social, que se complicó en los últimos días. CNN accedió a un video que muestra decenas de cuerpos en bolsas, algunos amontonados en ese centro. Un médico de este hospital que pidió no ser identificado nos confirmó que se trata de los exteriores de la morgue de este centro de salud. Mientras el Seguro Social, a través de un comunicado, se refirió al video indicando que tiene que ver con el desbordamiento de la capacidad y el aumento de personas fallecidas por coronavirus y otras enfermedades. También señalaron que todos los cuerpos estaban identificados y que se tomaron medidas para adecuar las zonas del hospital ante esta emergencia. En promedio, se han retirado en los últimos días más de 100 fallecidos diarios por distintas causas, según el gobierno, que reconoce que los datos oficiales de contagios y muertos se quedan cortos. El drama en Guayaquil provocó que el vicepresidente de la República pidiera disculpas por una situación que, según él, nunca debió ocurrir y que mantiene a cientos de personas angustiadas por sus seres queridos. Para CNN, Ana María Cañizares. La cuarentena en Argentina continuará para contener la propagación del coronavirus, así lo adelantó el presidente Alberto Fernández. El mandatario informó que el pico de casos se dará durante la segunda quincena de mayo. En tanto, el Ministerio de Salud anunció que se logró la secuenciación de 3 genomas virales de pacientes positivos que permitirían conocer las cepas que infectan al país. La información es clave para el desarrollo de la vacuna. Y pasamos ahora a Venezuela, en donde el cuestionado presidente Nicolás Maduro ordenó la hospitalización de todas aquellas personas que den positivo al COVID-19.
Maduro pues dio la declaración el día de hoy, afirmó que tiene a su disposición 23.500 camas para atender a los pacientes y recordó que hay 166 casos en el país. El anuncio lo hizo después de que la vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó que una mujer de 32 años había sido contagiada por su hermano. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, continúa en condición estable en un hospital y responde al tratamiento, según dijo su vocero. Johnson fue ingresado al área de cuidados intensivos el domingo, semanas después de dar positivo por COVID-19. Y el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, asignado por Johnson para liderar el gobierno en su ausencia, dijo que el primer ministro está recibiendo la mejor atención posible. El Reino Unido registra al menos 61.400 casos y más de 7.100 muertes según datos de la Universidad Johns Hopkins. Y el Papa Francisco dijo que la pandemia del coronavirus podía ser por la naturaleza y porque el ser humano ha ignorado pues todos los indicios del cambio climático. El Papa Francisco, quien se recupera de una bronquitis, dijo también que está orando para que esto pueda pasar muy pronto y que lo hace desde su residencia del Vaticano. En una entrevista publicada este miércoles en las revistas The Tablet and Commonwealth, el pontífice dijo que la pandemia de coronavirus es una oportunidad para aprender a entender y contemplar al mundo natural. La pandemia, en este caso COVID-19, pues sabemos que ha hecho estragos en muchas partes del mundo. En Italia, por ejemplo, ha sido pues muchos casos de contagio, no solamente eso, sino también lamentablemente de fallecidos. Pero vamos ahora con Javier Romero, quien nos acompaña desde Italia. Javier, un gusto saludarte, buenas tardes, buenas noches para ti y cuéntanos por favor cómo está la situación en Italia en este momento. Buenas noches, María Alejandra. Pues la situación en estos momentos es que hay pequeñas luces de esperanza porque las cifras que hoy han dado a conocer los de Protección Civil así lo confirman. Digamos que desde hace 3 días seguidos disminuye el número de contagios diarios, baja de los 4.000. Hay otro dato positivo y es que también disminuye el número de personas en terapia intensiva. Desde el 3 de abril superaban los 4.000. Ahora, el 8 de abril, 5 días después, nos encontramos con 3.697 y esto es importante también porque digamos que aligera un poco la carga de los hospitales que han tenido que, sobre todo, construir nuevas estructuras y aumentar la capacidad de la terapia intensiva hasta en un 79% en todo el país. Por tanto, la situación es que hay buenos datos, pero el gobierno en estos momentos tiene que tomar una decisión muy importante. Tiene un dilema, sobre todo. Digamos que tiene que elegir entre la salud o elegir entre la economía, porque las autoridades que hoy presentaron las cifras no dijeron en ningún momento que a partir de ahora se podrían, digamos, terminar las restricciones. Las restricciones aquí en Italia, la cuarentena, el estado de cuarentena termina el 13 de abril, pero las empresas, Confindustria, que aglutina a 150.000 empresas, 5 millones de trabajadoras, una de las aglomeraciones empresariales más importantes del país, ha lanzado una advertencia, ha dicho que si no se terminan estas medidas restrictivas, el motor económico de Italia se apagará. Y por otro lado, aquí en Italia, por supuesto, como lo has dicho antes, tenemos al Papa Francisco, que en estos momentos está celebrando, ha empezado la Semana Santa el pasado domingo, en un domingo de Ramos totalmente atípico, en una basílica de San Pedro fantasmagórica, con muy poca gente, apenas un puñado de colaboradores. Y el Papa pues seguirá así, porque así lo han confirmado, con todas las ceremonias, sobre todo con esa, digamos, sugestiva ceremonia del Viernes Santo en el Coliseo de Roma. No será en el Coliseo, será también en la Plaza de San Pedro y todos los días el Papa Francisco, digamos, para mantener su cercanía a los fieles, pide que su misa diaria sea transmitida en streaming y desde ahí lanza mensajes como el que acababas de decir, María Alejandra, en esas entrevistas. El Papa Francisco está llamando en estos días a la reflexión, a aprovechar también las ventajas de estar en familia y esto fue lo que dijo, sobre todo el mensaje que lanzó al inicio de la Semana Santa. No mirar tanto lo que estamos perdiendo, sino mirar el bien que podemos hacer y mirar también a los héroes escondidos de esta pandemia, los médicos, enfermeras, las personas que están trabajando en estas circunstancias. Alejandro. Pues realmente, Javier, lo que ha estado pasando en el mundo es sorprendente. Italia, pues por supuesto, sabemos que ha sido gran víctima de esta pandemia. Una Semana Santa muy distinta para aquellos creyentes, para los feligreses, ciertamente. Cuídate mucho, Javier. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes para ti.
Y pasamos ahora a España, en donde las muertes por coronavirus se incrementaron por segundo día consecutivo, luego de registrar un declive por una semana, según datos del Ministerio de Sanidad. Las cifras arrojan que 757 personas murieron de COVID-19 en las últimas 24 horas, en comparación con las 743 muertes registradas un día anterior. España reporta más de 146.600 casos y al menos 14.600 muertes, según la Universidad Johns Hopkins. El Ministerio de Sanidad del país presentó este miércoles un ensayo clínico que busca prevenir la propagación del coronavirus en los trabajadores de la salud. EPICOS se realizará en 62 hospitales y analizará a 4.000 profesionales. Salvador Illa, ministro de Sanidad de España, dijo que 22.205 trabajadores de salud han sido contagiados de coronavirus, un 15% del total de infecciones del país. Y cuando regresemos a Panorama Mundial vamos a seguir hablando sobre el coronavirus, lo que está pasando en el mundo con esta pandemia. Para ello nos va a acompañar el doctor Jarbas Barbosa de la Organización Panamericana de la Salud. No se lo pierdan.